Hoy estamos en A Fondo con Michael Shifter. Lo conocemos mucho porque además fue durante muchos años el presidente del Inter-American Dialogue. Hoy es profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Él es un colombianólogo, podríamos decir, pero también conoce muchísimo América Latina. Y la fortuna es que está aquí en Bogotá, luego de que se dio esta cita tan esperada entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, de la que todavía se está hablando. Lo hemos invitado aquí en A Fondo para analizar ya como que las implicaciones, ¿no es verdad?, que tiene esta visita y sobre todo los resultados todavía sorprendentes para muchos, de que pues las cosas hayan salido bien y la reunión hubiese sido una reunión exitosa. Bienvenido aquí a Fondo, Michael Shifter. Muchas gracias, María Jiménez. Es un gran honor y gusto estar aquí contigo, y he seguido tu gran trabajo periodístico por muchos años con mucha admiración, así que es un honor. Muchísimas gracias. Primera impresión, Michael. ¿Te sorprendió la noticia cuando se conoció que incluso ya el presidente Donald Trump había dicho, ¿sabe qué? La reunión fue una reunión exitosa. ¿Te sorprendió o no? Bueno, no tanto. Yo creo que fue siempre una posibilidad. También hubo la posibilidad que iba a salir muy mal, sí. Pero yo pensé que también había posibilidades que saliera bien, ¿no? Porque los dos son muy parecidos, los ambos presidentes, sí. Tienen el mismo estilo, una personalidad parecida. Entonces, y yo creo que para el presidente Petro fue importante para él que saliera bien. Él siempre está buscando, digamos, tiene en su mente cálculos políticos, electorales. Y creo que el presidente Trump no me extrañaría, porque él es capaz de hacer eso. Recuerda la reunión que tuvo con Mamdani, el alcalde de Nueva York, que sí. También salió muy bien, ¿no? Sí, muy bien, y hasta Trump lo salvó, sí, ¿no? Sí. Y lo que tiene en común Mamdani y Petro es que ambos habían llamado a Trump como fascista. Es cierto, ¿no? A pesar de esto, Trump se sentó con ellos. Se sentó con ellos y hubo buen química y buen ánimo. Así que me alegro mucho que salió bien. Siempre fue una posibilidad, no me extraña tanto, pero también podría haber salido de otra manera. ¿Cómo se plantea esta reunión y este acercamiento en medio de estos dos documentos que han salido sobre política de seguridad y política de seguridad nacional? ¿Qué significa este encuentro y cómo se entendería pues esas pautas muy claras que Donald Trump ha expuesto de todas formas? Y es que el hemisferio, es decir, nuestro hemisferio, que es our hemisphere, dice él, es un hemisferio en el que se tienen que defender los intereses de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver eso con estos acercamientos con una presidente que supuestamente pues tenía unos serios reparos o le había dicho precisamente fascista a Donald Trump? Bueno, yo creo que encaja muy bien con la estrategia de seguridad nacional que salió en diciembre, porque ahí viene el énfasis, el enfoque sobre el tema de narcotráfico, tema de seguridad, tema de migración. Esas son las razones por qué ha dado prioridad al hemisferio occidental, a América Latina. No es porque Marco Rubio es secretario de Estado, lo que piensan mucho. Yo discrepo con eso, creo que es un factor, pero no lo principal. Y creo que los temas que hablaron, que fue indudablemente más importante en la agenda, en la conversación entre Petro y Trump, fue el tema del narcotráfico y tema de seguridad, ¿no? En Colombia, con Venezuela, y esos son muy importantes para el presidente Trump. Entonces, yo creo que refuerza la narrativa, el enfoque que le gusta al presidente Trump, porque él está muy preocupado por la política doméstica, nada que esto, y él dice que
drogas y criminales, inmigrantes, viene de América Latina y creo que si se puede resolver los problemas en países como Colombia, reducir la producción de coca y cocaína, eso podría ser algo muy favorable para su propia agenda política en Estados Unidos. O sea que ¿tú crees que el presidente Donald Trump se sentó con el presidente Gustavo Petro pensando en las elecciones del midterm? Yo creo que fue un factor. Yo creo que ambos mandatarios... Y Petro igual. Sí, sí, Petro igual. Ambos son políticos en ese sentido. Ambos siempre están en campaña. Ambos son mucho mejores en campaña que gestión de gobierno. Entonces yo creo que Trump también siempre piensa en esos términos y él puede mostrar a su base política que está haciendo algo de verdad, trabajando con Petro, quien sea, para tener resultados positivos en cuanto a la lucha contra drogas. Esto le favorece y lo puede ayudar en las elecciones en noviembre. Hay un tema que se tocó, aunque no sé muy bien si se nombró el ELN, creo que no como tal. Sí es evidente que pues está el tema de Venezuela. Y en el tema de Venezuela, lo que dijo Gustavo Petro sobre la mesa es, le dijo al presidente Donald Trump, mire, nosotros necesitamos el apoyo de ustedes para que nos ayuden a controlar este fenómeno que hay de cantidad de organizaciones criminales en la frontera. Y eso es un trabajo que habían empezado a hacer con el régimen de Maduro, pero que no había avanzado realmente entre Padrino y el entonces ministro de Defensa, que era Iván Velázquez. En ese tema que tú también conoces, ¿cuáles son realmente esos desafíos? Porque yo creo que ese fue el tema que más se tocó. Venezuela, transición, seguridad en la frontera y en el subconsciente el tema del ELN. Claro, yo creo que, Trump ha hecho una gran apuesta con el tema de Venezuela, obviamente con la captura dramática, audaz de Maduro, y él tiene que mostrar los resultados y evitar el caos. Porque el caos puede ser costoso también en elecciones. Si las cosas van para mal en Venezuela, esto puede ser un problema para él, porque la gente dice, bueno, capturaron a Maduro, pero la cosa es un caos y violencia y todo eso. Entonces, Colombia en ese sentido y Petro son muy importantes para su propia agenda en Venezuela, para tratar de hacer frente al desafío de inseguridad y los grupos armados, no solamente el ELN, pero otros grupos armados que están ahí, y que si Colombia está comprometido a cooperar con Estados Unidos con esa tarea, esto puede ser muy, muy importante para el presidente Trump, para estabilizar la situación en Venezuela y permitir todas las ideas que él tiene sobre inversión en el sector petrolero, el desarrollo y la recuperación eventualmente económica de Venezuela para mostrar un gran éxito. Creo que para el presidente Trump es muy importante y él sabe perfectamente bien que Colombia es clave. Uno de los personajes que estuvo en esa cita fue el secretario de Estado, Marco Rubio. Marco Rubio ha sido una persona que no ha tenido buenas relaciones desde los últimos 3, 4, 5, 6 meses, ni siquiera con la embajada colombiana en Washington. Pero obviamente es el Departamento de Estado, es la cabeza del Departamento de Estado, y en la reunión se vio muy tranquilo, pese a que evidentemente se le ha conocido una posición muy distinta frente a Gustavo Petro y frente a Colombia. ¿Qué podemos decir de esa ficha? ¿Cómo jugó Donald Trump esa ficha de Marco Rubio? ¿Y qué significa Marco Rubio en este nuevo escenario que planteó Donald Trump? Bueno, no hay ninguna información que Rubio ayudó a arreglar esta reunión. No fue... Sí, no fue el que hizo todo. No fue que hizo todo. No creo que él hubiera recomendado al presidente Trump que hiciera reunión con Petro. Lo dudo mucho por su actitud, por su posición frente a Petro por muchos años. Pero se te portó bien en la reunión porque él conoce a su jefe.
y él tiene que hacer feliz Donald Trump. Y fue evidente que Donald Trump estaba contento con la reunión, que le quedó bien Gustavo Petro y que Rubio obviamente no iba a hacer, presentar problemas. Entonces él tiene que portarse bien y apoyar, acomodarse a Donald Trump en la medida posible. Él ha sido eso en todo el tiempo. tiempo, en cualquier tema, Ucrania, cualquier tema. Marco Rubio, senador, y Marco Rubio, secretario de Estado, son dos personas totalmente distintas. Y no ayuda mucho de ver la historia como senador de Florida para entender Rubio como secretario de Estado. Ha cambiado dramáticamente en todas sus posiciones. Y esto es otro ejemplo más. Todo depende de Donald Trump y cuáles son sus instintos, sus caprichos, lo que él quiere hacer. Y él obviamente quería hacer un acuerdo con Gustavo Petro. Entonces se hizo. Por encima de él. Y Rubio está en línea, se pone en línea y se apoya lo que quiere el jefe. Hay solamente una persona que toma decisiones importantes en política exterior en Estados Unidos y esta se llama Donald Trump. Entonces, ¿por qué no vamos atrás un poco? Porque es que mucha gente no entiende cómo es posible que si Marco Rubio no tuvo mucho que ver con esta reunión ni con el acercamiento, sino que todo se produjo por otro lado, ¿sí? Se produjo primero por una excelentísima labor que hace Daniel García Peña, nuestro embajador en Washington, que siempre mantuvo una relación muy fuerte con la bancada demócrata y republicana que han construido esta política de consenso hacia Colombia, pero también con otros senadores que era insospechable que pudiera, pues, de alguna manera tener una interlocución. Ese fue el caso de un senador republicano libertario, Sí. que se llamó, ¿cómo? Rand Paul. Rand Paul. ¿Quién sí. es Rand Paul y por qué aparece tan metido en este tema? Porque Rand Paul, para los que nos están escuchando y viendo, fue el senador, a pesar de que es libertario, y a pesar de que era una persona que estuvo muy en contra de Donald Trump cuando empezó a bombardear barcos en el Caribe y en el Pacífico, el que le abrió la puerta a Daniel García Peña y al gobierno de Gustavo Petro para que se iniciaran estos acercamientos que terminaron en este feliz encuentro. ¿Quién es Rand Paul? Bueno, Rand Paul es un senador de Kentucky, es libertario y siempre hay que reconocer que siempre ha sido muy consistente y coherente en sus posiciones. Entonces, tenemos un presidente como Donald Trump que es muy intervencionista, muy activista en su política exterior. Entonces, eso va en contra de la posición de Rand Paul. Y él ha sido uno de los pocos republicanos que ha tenido posición muy en contra de todo lo que ha pasado en Venezuela, sobre todo por totalmente ignorar el Congreso, ¿no? Que obviamente fue una operación militar el 3 de enero contra Nicolás Maduro. Sin embargo, no hubo consultas, no hubo autorización, no fue autorizado por el Congreso, nada. Y Rand Paul está muy bravo, furioso con esto. Entonces, esto ha sido una tensión no es trumpista para nada. Él no es como antitrumpista, es un hombre de ciertos principios libertarios y ahí se puede entenderlo. Para mí fue muy curioso que fue él que fue clave en todo eso. ¿Por qué lo hizo? Todavía no se sabe por qué fue interés de él, pero él fue que llegó al presidente Trump para recibir la llamada del presidente Petro. Y esto obviamente cambió todo, ¿no? Entonces, esto fue muy importante y hay que reconocer el enorme trabajo y labor del embajador García Peña. Fue excelente, fue una especie de Houdini que podía haber hecho una cosa así cuando nadie pensó que era posible, no era imaginable, pero lo logró y a través de un senador republicano, pero uno de los pocos republicanos que no han sido en la línea
Trumpista. trumpista. Curioso. Es curioso, ¿no? Bueno, le quiero hacer otra pregunta porque en esa reunión no estaba solo Marco Rubio, estaba J.D. Vance, estaba el vicepresidente que no habló, estuvo muy gentil y pues habló unas palabras de bienvenida. Marco Rubio, que ya hablamos, y al lado de Marco Rubio estaba nuestro nuevo senador, Bernie Moreno. Un senador que estuvo acá en compañía de otros senadores, hablando con los empresarios, en fin, y no sé por qué cuando volvió terminó pues como que no teniendo muy buenas relaciones con la embajada de Colombia en los Estados Unidos, especialmente con el embajador García Peña. Sin embargo, estaba ahí. Después de haber presentado una ley que molestó a muchísimos colombianos que además son estadounidenses, una ley que decía que no se podía tener doble nacionalidad, es decir, que obligaba a los colombianos como él a abandonar su nacionalidad colombiana. Eso causó mucha mella dentro de ese inmenso grupo de colombianos que son estadounidenses y son colombianos. La ley no ha pasado, ¿no? By the way. Claro, por suerte, felizmente que no ha pasado, sí, no ha sí, pasado. Sí. Pero el hecho que haya propuesto ese tipo de ley, sí. obviamente no cae bien con muchos colombianos y fue una sorpresa para mí que él estuviera ahí. Yo creo que no esperaba eso. Yo tampoco. Pero a lo mejor fue Rubio que insistió, porque es cercano a Rubio, y tal vez él quería tener un aliado en la reunión. En la reunión para, digamos, como contrapeso a Trump o algo así. No sé, que Trump está, pero así funciona, o que es colombiano, obviamente, Moreno, entonces por lo tanto es colombiano. Es colombiano, es claro. Para los fue que ustedes, nacido acá. Claro, y para los que nos están escuchando y oyendo, es el hermano de Luis Alberto Moreno. Sí. Que así es muy conocido por todos nosotros, presidente del BID y además pues una persona que ha recorrido muchísimos lugares, funciones aquí en Colombia, ¿no? Sí. Y en fin, su familia también, en fin, es más colombiano que quién sabe qué, pero en fin. Sí. ¿Y por qué te pareció, o sea, eso qué significó esa presencia de Bernie, además de que tiene todas estas connotaciones, más allá de que quería tener un aliado, es que Bernie Moreno puede ser una persona muy importante de aquí en adelante? Bueno, siempre con Trump son personas que son importantes en el momento y después no tanto, y después vuelven. Así funciona este gobierno. Sí. Tienen gente que aparecen, que tienen un papel y después te doy otro no nombre, Mauricio Claver Carmón. Bueno, eso. ¿Qué pasó con él? Por ejemplo, ya ha desaparecido. Me cuentan en Washington que todavía tiene mucho acceso a la Casa Blanca, no tanto al Departamento de Estado, donde había trabajado con Marco Rubio, pero ahora con la Casa Blanca. Entonces hay esas personas que salen, pero después reaparecen y tienen su influencia, ¿no? Así funciona. No es un gobierno institucional, es un gobierno muy anti-institucional de Donald Trump. Yo creo que lo que pasó en el Consejo de Seguridad Nacional ha sido desastre, está destruido totalmente. Sí, no hay procesos de toma de posiciones, no hay equipo que hace estrategias. Todas esas cosas que yo he conocido toda mi vida siendo estadounidense ya no existen. No, son decisiones muy, digamos, personales, muy poco institucionales. Poco institucional. Es un gobierno muy antiinstitucional. Y dentro de en ese contexto hay actores que tienen cierto poder, fuerza, influencia, que aparece, pues salen, después reaparecen. Así funciona. Entonces Moreno en algún momento tuvo importancia con Trump, después un poco salió y ahora tal vez con Rubio estaba tratando de un poco de reintegrarlo, meterlo otra vez. Hablando de lo que pasa en Estados Unidos y cómo eso afecta a la política exterior de Estados Unidos y de Donald Trump, ¿cómo es que esto se encaja con todo lo que está sucediendo en materia de política de migración?
abusos de ICE, que es esta policía que existe desde 2003, pero que se ha convertido en una cosa mucho más fuerte Sí. y no tan preparada como debería ser, según lo que hemos estado leyendo. Pero ¿cómo se inserta todo eso? Porque eso también tiene que ver Totalmente, totalmente. con lo que está sucediendo. ¿Cómo es esa relación No, ahí? yo creo que no se puede entender el interés de Donald Trump en lucha contra el narcotráfico y su relación con Petro y todo eso sin entender lo que está pasando en el frente doméstico. Ujú. Todo está ligado en su mente, porque para él, en su mente, esto, lo que está pasando en la ciudad, ¿por qué necesita tanto ICE? Porque aumentó el presupuesto de ICE por 3 veces. 75 billones de dólares es el presupuesto de ICE, ¿no? 3 veces, sin ninguna reclamo por los demócratas. Dejaron pasar porque tienen miedo digamos, sobre el tema de migración. Tienen Sí. miedo que puede parecer muy blandos. Ya. Entonces, ni siquiera esto. Entonces, yo creo que esto para Trump es muy ligado. O sea, hay que controlar las drogas porque las drogas están llegando a la ciudad, están destruyendo y los inmigrantes son parte del problema. Entonces, hay que usar la fuerza en doméstico y también hay que usar la fuerza también afuera. En Colombia, en México también, que está en la mira de Donald Trump. Creo que si va a haber otro ataque militar, creo que el candidato es más México que Colombia. No estoy diciendo que va a pasar. Sí. Yo creo que las posibilidades no son pocas. No estoy diciendo que eso va a pasar, pero sé que están estudiando que es una opción que podría resultar. Algún ataque contra laboratorio de fentanilo o un poco los carteles podría ser, con o sin la colaboración del gobierno de Claudia Sheinbaum. Wow, eso sí es una... Sí, eso sería... Sí. Un paso mayor, o sea... Sí, eso sería un paso mayor. Sí. ¿No? Porque estamos hablando que sería una evidente injerencia en una democracia que tiene un presidente o una presidenta que ha sido elegida por el pueblo. Democracia. Que es distinto a lo que pasó con Venezuela, que por lo menos tenían ese argumento de que era un dictador que se había quedado ahí. Así es. Con México sería grave. Yo creo que hay posibilidades. No estoy diciendo que va a pasar, pero según entiendo por varias fuentes, es una opción que está bajo consideración seria. Y yo creo que los mexicanos están muy conscientes de esto. Yo he hablado con mucha gente de México y ellos reconocen que eso es una posibilidad con Trump. Nuevamente está ligado con la cosa doméstica y la cosa política para Trump. Entonces, él lo tiene ahí como una posible opción, ¿no? Que puede activar esa opción en cualquier momento que a él le parece que lo puede favorecer. Y hablando de esos posibles episodios o lugares, hay dos por los que quisiera preguntarte. En ese documento que todos hemos leído, hablan pues del problema de México. No, ni siquiera hablan del problema de México. No hablan no hablan del problema de México, perdón, hablan de 2 puntos, Groenlandia y Canal de Panamá. ¿Qué va a pasar que eso es parte de nuestro hemisferio, aunque no pensemos que Groenlandia es parte de nuestro hemisferio? Sí. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que estamos en este momento hablando de lo que puede pasar en México, esos 2 puntos siguen siendo parte de la estrategia intervencionista de Donald Trump aquí. Bueno, yo creo que Panamá, de todas maneras, y creo que es el lugar de toda América Latina donde es más claro sobre la posición con respecto a China. Porque el presidente Molino ha retirado Panamá de la ruta de seda y también las puertas que están dominadas por empresas chinas están en un problema ahí. Entonces yo creo que ese es el país donde la administración quería mostrar su fuerza y presionar un país, ¿no?, muy dependiente de Estados Unidos sobre el tema de China, que tiene que elegir entre Washington o Beijing.
y esto ha sido muy complicado para el gobierno de Panamá. Yo creo que Groenlandia es otro caso donde ha retirado un poco, hay marcha atrás Porque la reacción de la Unión Europea europea y finalmente. los mercados, y si esto pasa, y la reacción fue demasiado fuerte para una locura de una posible intervención ahí. La Estados Unidos. cambió por una compra. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que esto es un alivio, pero también el hecho que él había amenazado y con castigar con más aranceles y todo. Yo creo que Sí, los europeos ya están, como dijo Mark Carney en Davos, en Suiza, yo creo que hay una McCartney. ruptura ahí de todas maneras y la gente cree, a pesar de que no ha implementado la amenaza con Sí, respecto a Groenlandia. eso es, bueno, así. Y a otra pregunta que yo acabo de estar en esa isla y me parece que es un tema que ap- no aparece en ninguno de las agendas de las potencias que están en este momento disputándose su privilegio, su prevalencia, pues. Eh, A China no le importa porque no produce nada. A Rusia no le importa porque no produce nada. A Estados Unidos Donald Trump no la tiene en su mira. Solamente una persona la tiene en su mira, que es Marco Rubio, porque es cubano. Ujú. Pregunto por la isla de Cuba. En una situación muy, muy lamentable. No tiene luz, no tiene agua, no tiene nada. Tiene una epidemia chikungunya muy difícil de enfrentar. Em, es cierto que Cuba sería pues también parte de esta estrategia que por el castillo de naipes, por cuenta del castillo de naipes, terminaría pues derrocando el régimen cubano. Bueno, yo creo que no hay un plan. ¿Ves? Hay un deseo Sí, sí, que hay un cambio de régimen, que el deseo que Marco Rubio ha tenido toda su su vida, vida. Sí. pero un plan de cómo hacerlo y qué pasaría después. O sea, la situación de Venezuela es totalmente distinta. No Distinta. va a capturar Díaz-Canel, no es Sí. equivalente. No hay oposición en Cuba. ¿Qué pasaría después? O sea, Estados Unidos va a venir y tomar control de toda la isla. Yo creo que esto no es serio y no hay con quién trabajar en Cuba. O Chuba. sea, necesita gente ahí. Si van a haber un cambio, necesita gente con quien que se puede trabajar. En el caso Ujú. de Venezuela, tiene Delcy Rodríguez, tiene la gente ahí que estaba con el régimen anterior. No está muy claro si hay equivalentes en el caso de Cuba. Entonces, mucho ruido, hay muchas amenazas, pero no hay un plan. Y lo que yo veo, no hay ningún, no sé qué va a hacer, no tiene claro. Yo creo que vamos a ir escuchando mucho por Marco Rubio, pero no me sorprendería si Cuba se puede sobrevivir agonizando, sufriendo una miseria sin Mm, precedentes, con mm. muchos cubanos saliendo Muchos, muchos muchos, ya sí. han salido y va a salir mucho Mm. más. Pero un cambio de régimen, yo creo que es un régimen que ha aprendido a sobrevivir Yo también, en 65 años. Entonces, es lo yo mismo. creo que puede sobrevivir más, pero es una tragedia, es muy, muy doloroso y muy triste ver lo que está pasando ahí, pero no veo que este gobierno de Trump tiene un plan con respecto a No, y Cuba. nadie, o sea, Nadie sabe nada. O nadie sea, yo nada. creo que Sí. el fórmula que usó para Venezuela no aplica a Cuba para nada. Y Michael, y entonces volviendo finalmente al caso de Venezuela, evidentemente no es muy claro, y esa es una pregunta, si todo esto que pasó y que sucedió en Venezuela, que fue una injerencia directa, más que una invasión, que se Sí. terminó llevándose capturado pues a Maduro y a su esposa Cilia Flores, no es claro si eso va realmente a terminar una transición hacia elecciones libres o si esto se va a demorar más de la cuenta, porque no aparece la palabra democracia en ninguna de los documentos que hemos Nada, leído. nada. Entonces, mi pregunta es la que nos hacemos muchas personas que hemos ido también a Venezuela y conocemos lo que está pasando allá. ¿Va a haber un interés
real y cuál es el plan que hay para hacer esa transición? Bueno, Marco Rubio en su planteamiento, él apareció ante el Senado la semana pasada, y yo escuché toda su presentación. Él sí habla de democracia, habla de tres fases: estabilizar, recuperación económica y después transición. Pero no es el término favorito del presidente Trump. No, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, no figura. Y no estaba en la reunión con el presidente Petro tampoco. No existe. Y no figura en ninguna parte del documento de seguridad nacional, la estrategia de seguridad nacional. Entonces, yo soy escéptico si esto va a cumplir. Depende cómo va, obviamente, en Venezuela, pero si hay algún alivio económico en Venezuela con la producción de petróleo y la gente siente una diferencia, es posible que a través de eso Rodríguez gane cierto nivel de legitimidad, no por las urnas, sino por la economía, y puede durar hasta fin del mandato de Maduro, que sería ya en 4 años. Claro, y que después hay elecciones, claro. Yo no creo que se va a quedar siempre ahí, pero no me sorprendería mucho si ella cumple y termina el mandato. No hay mucho afán, sobre todo por presidente Trump, que obviamente es la única persona que decide estas cosas, hace una transición democrática en Venezuela. Obviamente él no tiene ningún problema para nada, ningún reparo, tratarse con todos los regímenes del mundo que no son democracias. O sea, eso es su especialidad. Pues estuvo con el presidente de Siria. Bueno, claro, todos los gobiernos en Medio Oriente, árabes de Medio Oriente, lleva fantástico, estupendo con todos sus líderes, porque no figura preocupación por interés, por democracia, y él no importa eso. No es lo mismo que Biden y hasta Bush, que siempre fue un tema, y para él no es un tema, no figura ahí. Entonces, yo no creo que él va a sentir que hay que moverse mucho para una transición. Pero sí, entonces, ¿cómo le va? Obviamente, si la cosa va muy mal, podría ser otro escenario, pero si hay mejora, aunque modesta, en términos económicos, y la gente siente un poco mejor, gracias al petróleo, ella podría terminar su mandato de Maduro. ¿Por qué es que se hace esta reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro cuando Petro está a 4 meses de salir del poder? Esa es una de las cosas que todavía no entiendo. ¿Será que hay después de esto, no sé, una evidente realidad, que es que este país de alguna manera cambió, pero no en su relación con los Estados Unidos? Bueno, no sé. Yo creo que pasó porque hubo riesgo que esto puede salir un poco de la, ¿no? Que los insultos y la hostilidad fue tan alta, tan elevada, que ponía en cierto riesgo la relación. Y yo creo que por eso gestionó tanto el embajador colombiano en Washington, y por eso se todo. Y yo quería evitar que eso saliera un poco del... Y claro, y eso tiene, pero entonces la pregunta que ya es la última que hago es, ¿eso significa que la intervención de Donald Trump, que ha sido muy directa en otros países cuando se inician procesos electorales, aquí va a ser más respetuosa? No necesariamente. Yo no creo. No es una conclusión lógica. Con Donald Trump, usar la lógica no se sabe. Exacto. No se sabe. Es un gran interrogante. Primero, si se va a meter o no. Y segundo, si se mete, si esto favorece, o sea, cuál es el resultado. Si se mete, yo ya tengo una teoría, ¿sí? Que la hemos visto. Sí. Si se mete, favorece mucho, hasta ahora ha favorecido a Petro.
Ha favorecido a Petro. Hasta ahora. Sí. Hasta ahora. Sí. Vamos a ver qué pasa. Sí. Entonces yo creo que Sí, eso también lo tiene muy claro Donald Trump, ¿me imagino? Sí. No sé. Bueno, debería. Uno pensaría, pero hemos visto en otros casos donde él se mete y es, bueno, funciona. Caso de Honduras, Canadá. Bueno, funciona en Honduras y Argentina, pero Canadá no. Uh-huh. Entonces hay ejemplos por ambos lados donde funciona o no funciona. No sé si él está calculando así, si él tiene la tentación de meterse, se va a meter, ¿no? Depende de qué piensa, ¿no? Y todavía no sabemos cómo va a ser Hay mucha incertidumbre, parece, aquí en Colombia todavía. Todavía no sabemos nada. No realmente. sabemos nada. Sí, Muchas cosas pueden pasar. Michael, ¿tú te acuerdas este episodio que se sucedió en el 2010, que yo lo traje a colación en una portada que hice en Cambio, cuando Juan Manuel Santos, después de haber sido el enemigo acérrimo del presidente Chávez, lo primero que hizo fue invitarlo en Santa Marta? Y cuando salieron de la reunión privada y hicieron la rueda de prensa, esta fue la forma como Juan Manuel Santos presentó al presidente Chávez. Les presento a mi nuevo mejor amigo. Ahora podemos decir exactamente. Se me hizo recordar eso con Petro y Trump, ¿no? Eso sí. Por eso la política es una maravilla, ¿no? Porque cualquier cosa. Lo pensé justamente cuando vi a Trump y mi nuevo mejor amigo, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo puede cambiar tan dramáticamente en tan poco tiempo? Sí, ¿no? Por eso nos fascina la política. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.